Hola a todos, bienvenidos a este Polimedia titulado Infraestructura de demanda y soporte dentro del ámbito de las Green IT. Abrimos con una frase de Enrique Jardiel Poncela, el mejor autor teatral del siglo XX español, y decía Jardiel: pudrirse es una antigua costumbre muy arraigada en los humanos. Bueno, evidentemente Jardiel hacía una gracia pensando que es ineludible que alguien cuando se muera, si no lo incineran, pues se vaya pudriendo poco a poco. En este caso yo le doy la vuelta y bueno, pues cuando hablamos de la tecnología de la información, las comunicaciones, pensamos en algo que es sólido y que no se degrada y que después podemos tirar a la basura tranquilamente, cuando esto no es así y este hecho de despreciar el medio ambiente, esto muy arraigado en el ser humano, de tirar las cosas a la basura y ya veremos qué es lo que pasa, esta pudrición de las TIC es lo que genera una necesidad del control dentro del uso diario de las tecnologías de información. Ese uso diario es esa demanda, ese soporte de energía, de mantenimiento de la infraestructura con la que trabajamos a diario. Para ver esto vamos a ver tres objetivos. El primero va a ser organizar los tipos de infraestructura en un centro de proceso de datos. El segundo, enumerar los niveles de almacenamiento de datos en la infraestructura de demanda. Y el tercero, enumerar los elementos más significativos en la infraestructura de soporte. Para ello vamos a tener un breve índice donde partimos de la infraestructura del centro de proceso de datos, donde por una parte veremos la demanda, después dentro de la demanda el almacenamiento y después la infraestructura de soporte. Bueno, dentro de la infraestructura de tecnología de información del centro de proceso de datos nosotros vamos a distinguir lo que es la infraestructura de demanda, es la infraestructura dedicada a los servidores, los discos duros, el cableado que me da servicio a las comunicaciones, a internet, y por otra parte el soporte, que sería por ejemplo el aire acondicionado. Es decir, cuando tenemos un centro de proceso de datos tenemos máquinas que están funcionando, máquinas que no pueden funcionar cuando se eleva la temperatura a partir de unos ciertos grados y por ello esas máquinas deben estar acondicionadas, deben tener un aire acondicionado que rebaje la temperatura para que las máquinas directamente no mueran por un exceso de calor. En este caso nosotros podemos focalizar que la demanda suele estar dentro del centro de proceso de datos y la infraestructura de soporte suele, fijaros que empleo la palabra suele y no es un absoluto, suele estar fuera, en la periferia del centro de proceso de datos, en el tejado, en las paredes. Bien, centrándonos en la infraestructura para la demanda, podemos hablar de distintas estrategias que nos permiten ahorrar en infraestructura y tener una infraestructura menor. Cuando menor es la infraestructura, menor son las cosas que van a contaminar y van a deshacer nuestro medio ambiente. Partimos de la virtualización. La virtualización sería tener múltiples procesos de computación compartiendo un recurso físico, es decir, que un solo ordenador virtualmente, para que sean 3 o 4, podemos tener virtualización de almacenamiento, virtualización de escritorio, es decir, estoy en una máquina que en realidad es una máquina tonta y estoy accediendo a una CPU que está muy lejana. Yo aquí os plantearía una pregunta, os diría que buscaréis beneficios de la virtualización. Algunos que yo os planteo de partida sería que tendría un menor consumo energético, un uso de menos recursos físicos, porque se fabrican menos también evidentemente, y evidentemente menos residuos. Yo ahora os incito a que descubráis más beneficios de la virtualización. Un segundo paso sería el outsourcing, es decir, tenemos en un centro de proceso de datos máquinas hospedadas donde la infraestructura de tecnología de información puede ser compartida por otras organizaciones. Esto es muy típico en las grandes empresas donde hay procesos que parece que están dentro de la organización, pero sin embargo están corriendo en una granja de servidores que está en Milwaukee o está en Corea del Sur. Después tenemos el cloud computing, que es un modelo que permite la ubicuidad, permite un acceso a bajo demanda. Todo el mundo hoy en día gasta, aunque no lo sepa, la nube. Prácticamente todas nuestras gestiones de aplicaciones de telefonía móvil de alguna manera usan el cloud computing, pero en la gran empresa y en la media empresa cada vez más aplicaciones que antes estaban directamente instaladas en los servidores que daban acceso a esa propia instalación están ahora funcionando en la nube. No se sabe dónde, no se sabe cómo y de hecho hay muchas categorizaciones. Tenemos nube privada, nube pública, nube comunitaria, nube híbrida, etc. Viendo el siguiente esquema nos podemos hacer una idea del almacenamiento requerido para la demanda. Esto simplemente es una categorización por niveles
para almacenar los datos. Evidentemente, los datos no son todos iguales. Habrá datos que importarán más a la empresa. Los datos que más importan a la empresa son aquellos que forman parte de la misión crítica de la empresa. Por ejemplo, la base de datos de clientes. Si desaparece la base de datos de clientes, nuestra empresa muere. En segundo lugar, aparecen datos de alto valor. Son datos de alto valor, no son datos críticos, pero son importantes para la empresa. Un ejemplo, aunque puede ser muy tirado de los pelos, ya hemos hablado antes de clientes, por seguir hablando de personas, hablamos de los empleados de la organización. Esos son datos más fáciles de recabar, son críticos. Si los perdemos, pues está muy mal y vamos a perder mucho tiempo recabándolos, pero no son imposibles de recuperar. Después tenemos un almacenamiento de transición y es, bueno, pues hay datos que deben ser almacenados, pero que de momento los tenemos muy a mano por si nos hacen falta. Tenemos datos de recuperación ante desastres, ante la resiliencia. Si nos fijamos, por ejemplo, en legislación como el Esquema Nacional de Seguridad, obliga a muchas organizaciones a tener un periodo de recuperación ante desastres mínimo. Eso significa que en algún sitio tiene que tener una copia de seguridad que se pueda activar en el acto. Y por último tenemos los archivos definitivos, es decir, la copia de seguridad y que no se va a volver a ver por los siglos de los siglos. Amén. Esta categorización de datos implica también una categorización en la arquitectura de datos. Cuando menos me hagan falta, pues los servidores tienen por qué ser más lentos, pueden estar más lejanos, es decir, puedo dividir también el hardware según el uso que se le dé a los datos. Y aquí os planteo otra pregunta que sería, además de la velocidad de acceso, ¿en qué puede diferir el hardware de almacenamiento de datos según la categoría de datos que acabamos de ver? Hablando ya de la infraestructura de soporte, nos vamos a centrar básicamente en 4 elementos. La alimentación eléctrica, esto es soporte evidentemente, y diréis, ¿cómo la alimentación eléctrica puede ser soporte si con ella no existe nada? Bueno, pues os recuerdo que existen unos aparatos que son los SAIs, los sistemas de alimentación ininterrumpida, que forman parte de la infraestructura de soporte. Es decir, es necesario que haya un SAI, puede funcionar la máquina sin un SAI, pero si resulta que hay una subida, una bajada de tensión o de repente se va la luz durante unos segundos, pues la calidad del trabajo evidentemente es muy distinta teniendo un SAI a no tenerlo. Por otra parte tenemos los ya aludidos sistemas de enfriamiento, la refrigeración, aire acondicionado. Y después tenemos que hablar también del incremento de la eficiencia en los sistemas de refrigeración. No solamente se trata de tener un aire acondicionado permanente que esté funcionando siempre, sino regulado. Según nuestra legislación, en ambientes públicos hay unos grados que no se pueden sobrepasar. Bueno, pues esto es algo que antes no se tenía en cuenta y ahora ya se tiene en cuenta. Hay que medir esa eficiencia. Por último, ¿cómo se mide? Pues con unas métricas que nos van a valorar esa eficiencia energética. Hay que tener en cuenta que en un centro de proceso de datos la infraestructura de soporte es simplemente una ayuda a la infraestructura para la demanda. Eso implica, pues lo que hemos visto, una provisión de alimentación eléctrica de calidad. De ahí el origen de los SAIs. No puede haber subidas y bajadas de tensión. Yo ahora os plantearía que os preguntaréis qué es lo que hace en realidad calentarse el ambiente en un centro de datos. Tened en cuenta que la corriente eléctrica se convierte en calor, que los servidores suelen ser herméticos pero que disipan calor por sus ventiladores, que hay ventiladores además externos en las propias instalaciones que mueven el calor y también las personas generan calor. Pero hay más factores que hacen calentarse un centro de datos. Os sugeriría que lo fuerais buscando. Cerramos con unas breves conclusiones. En primer lugar, es importante diferenciar entre infraestructura de soporte y de demanda en un centro de proceso de datos, aunque ambos afectan al medio ambiente, y por otro, elementos como la virtualización, el uso de la nube o el empleo de una arquitectura de niveles para los datos nos va a afectar a la sostenibilidad en tanto en cuanto van a afectar al tipo de hardware que vamos a emplear, al número, al tamaño, a la dimensión del equipamiento informático y evidentemente a más equipo, más contaminación o más posible contaminación. Y eso es todo, muchas gracias y hasta el próximo Polimedia.